Imagina por un momento que decides tomar la enseñanza más radical, más exigente y más transformadora de toda la Biblia, y aplicarla a cada aspecto de tu vida. No se trata solo de creer en Jesús, sino de vivir exactamente como Él enseñó en el Sermón del Monte. Estas palabras no fueron dichas para inspirar discursos bonitos, sino para cambiar por completo la forma en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Jesús dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Si decides vivirlas, tu vida jamás volverá a ser la misma. Número 1. Serías bienaventurado en toda circunstancia. La palabra bienaventurado en labios de Jesús no describe una emoción pasajera, sino un estado profundo de plenitud que nace de pertenecer al reino de Dios. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, Jesús declara dichosos a quienes, humanamente, parecen estar en desventaja, pobres en espíritu, llorosos, mansos, hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores y perseguidos. La bienaventuranza, entonces, no es el aplauso del mundo ni la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios reina sobre tu historia aun cuando soplan vientos contrarios. Por eso, cuando abrazas y practicas todo lo que Jesús dijo, descubres una alegría que no depende del clima externo, porque brota de una fuente que el mundo no puede tocar. Ser pobre en espíritu no es pobreza de valor, sino renuncia a la autosuficiencia. Es reconocer que no puedes salvarte, sanarte ni colmarte a ti mismo, y por eso te vacías para que Dios te llene. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Aquí la dicha comienza cuando cedes el trono del corazón y admites tu necesidad. Al hacerlo, la ansiedad cede ante la dependencia, el orgullo ante la humildad, y la identidad deja de apoyarse en logros para descansar en la gracia. Esa rendición, lejos de humillarte, te eleva, porque tu seguridad deja de ser frágil y se ancla en lo inmutable de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4, no glorifica el sufrimiento, sino que proclama que el dolor no es final cuando Dios está presente. Llorar por el pecado propio y por el quebranto del mundo abre espacio a un consuelo que no niega la herida, sino que la redime. La bienaventuranza aquí es una promesa de presencia. El Dios que cuenta tus lágrimas también moldea en ti compasión para otros que lloran. Y cuando participas del consuelo de Dios, te conviertes en un canal de esperanza, y tu tristeza, visitada por la gracia, aprende un nuevo lenguaje, el de la esperanza que no defrauda. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Quien practica la mansedumbre aprende a responder sin venganza, a corregir sin destruir, a confrontar sin humillar. En un mundo que idolatra la agresividad, la mansedumbre luce inútil, pero en el reino es la llave de una herencia firme. La bienaventuranza aquí es vivir sin el veneno de la ira crónica, sin el desgaste de probar siempre quién tiene la razón. La mansedumbre te hace libre de la tiranía del ego y te permite heredar paz donde otros solo cosechan ruinas. Hambre y sed de justicia es tener el paladar formado por la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Quien vive lo que Jesús dice reeduca sus apetitos, deja de saciarse con aplausos o placeres fugaces, y empieza a desear lo que Dios desea. Esta bienaventuranza promete saciedad, no superficial, sino profunda. Cuando buscas primero el reino, Dios alinea tus deseos con su propósito y satisface, no con migajas de aprobación, sino con el pan de su voluntad. La obediencia, entonces, no asfixia, alimenta. La misericordia rompe la cadena del resentimiento. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Practicar lo que Jesús dijo implica perdonar de verdad, no por ingenuidad, sino por fidelidad a la cruz. El perdón no borra la justicia, pero corta la raíz de la amargura y te libra de convertirte en aquello que te hirió. Al extender misericordia, recibes misericordia fresca para tus propias batallas, y el ciclo de la venganza se reemplaza por un círculo de gracia. La bienaventuranza aquí es respirar hondo otra vez, sin el peso del pasado gobernando tu mañana.
La limpieza de corazón es integridad sin doblez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. No se trata de perfeccionismo, sino de un corazón unificado, sin compartimentos secretos donde la luz no entra. Vives la misma fe en lo privado y en lo público, tus motivaciones son purificadas, tu mirada, sanada. Y la recompensa es altísima, ver a Dios. No solo en la eternidad, sino en lo cotidiano, discernir su mano en la historia, su voz en la escritura, su consuelo en la oración. La bienaventuranza es visión clara en un mundo de neblina moral. La paz del reino no es ausencia de conflicto, sino valentía para reconciliar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Hacer lo que Jesús dijo te envía como artesano de paz a mesas difíciles, dispuesto a escuchar, pedir perdón, reparar y construir puentes sin renunciar a la verdad. El pacificador no es neutral ante la injusticia, pero se rehúsa a incendiar el campo. Esta bienaventuranza te regala identidad. Te llamarán hijo de Dios, porque te parecerás a tu Padre, el Dios que hizo la paz por medio de la cruz. La persecución por causa de la justicia no cancela la bienaventuranza, la confirma. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Jesús nunca prometió aplausos por obedecer, prometió su reino. Cuando tu lealtad a Cristo te cuestione privilegios o te gane rechazo, no has perdido, has hallado evidencia de pertenencia. La alegría aquí no es masoquismo, es una celebración teológica. Estás caminando la misma senda de los profetas y del mismo Jesús. Tu gozo brota del saber que nada de lo que sufres es estéril en las manos de Dios. La bienaventuranza se sostiene porque su lógica es escatológica, mira al futuro que Dios ya garantizó. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 12. Quien hace lo que Jesús dijo, aprende a medir la vida con la vara de la eternidad y no con la del instante. Así, la pérdida se relativiza, el éxito se reubica, el temor se achica. El futuro prometido reinterpreta el presente, y la esperanza se vuelve una fuerza práctica que te levanta cada mañana a vivir de cara a Dios. Al final, ser bienaventurado en toda circunstancia no significa que todo te saldrá como sueñas, sino que nada podrá robarte la roca sobre la que estás de pie. Jesús concluyó su sermón diciendo que quien oye y hace sus palabras edifica sobre roca, y aunque caiga lluvia, vengan ríos y soplen vientos, la casa no cae. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Esa es la promesa, una dicha robusta que atraviesa el llanto y la risa, el éxito y el fracaso, la abundancia y la escasez, porque la base no es circunstancial, es Cristo. Practicar todo lo que Jesús dijo no te aísla de la tormenta, pero te garantiza permanecer en pie con un corazón lleno de bienaventuranza. Número 2. Serías la luz y la sal del mundo. Jesús, después de proclamar las bienaventuranzas, le habló a sus discípulos con dos metáforas poderosas que no dejan espacio a la indiferencia, la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. En estas palabras hay identidad y misión. No es una sugerencia ni una opción, es una declaración de lo que somos al vivir lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. La sal conserva y da sabor, la luz disipa la oscuridad y muestra el camino. Si haces todo lo que Jesús dijo, tu vida se vuelve un faro y un condimento divino en un mundo marcado por la corrupción y la tiniebla espiritual. Ser la sal de la tierra significa frenar el avance de la descomposición moral. En el mundo antiguo, la sal no se usaba solo para sazonar, sino principalmente para preservar los alimentos y evitar que se pudrieran. Así, quien vive el Evangelio encarnado detiene, con su ejemplo y testimonio, el avance del pecado en la sociedad. Tu fidelidad a Cristo se convierte en un muro invisible que protege a otros de caer más profundo en la decadencia. Si decides practicar lo que Jesús dijo, tu vida tendrá un poder preservador que no siempre se nota, pero que evita que la oscuridad reine sin freno. Ahora bien, Jesús también advirtió, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo capítulo 5, versículo 13. Esto revela un peligro, la pérdida de identidad. Cuando un creyente abandona la obediencia, pierde su capacidad de influencia espiritual,
y en vez de preservar, se convierte en algo inútil. Por eso, obedecer el Sermón del Monte mantiene la sal con sabor, es decir, mantiene la vida cristiana vibrante, relevante y efectiva. El mundo no necesita cristianos sin sabor, necesita discípulos que reflejen, en hechos y palabras, la realidad de un reino diferente. La segunda imagen, la luz del mundo, es igual de radical. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, versículo 14. La luz no es para guardarse en un rincón, sino para iluminar a todos los que están alrededor. Al vivir lo que Jesús dijo, amar a los enemigos, perdonar de corazón, rechazar la hipocresía, confiar en la providencia, tu vida se convierte en un destello de esperanza que otros no pueden ignorar. Aunque no pronuncies un sermón, tu manera de vivir predica con fuerza lo que el mundo necesita escuchar, que Dios reina. Jesús fue aún más claro, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo capítulo 5, versículo 15. Esto significa que el cristiano no puede esconder su fe ni reducirla a lo privado. Obedecer el sermón no solo transforma tu interior, sino que inevitablemente impacta tu entorno, tu familia, tu trabajo, tus vecinos, incluso quienes te adversan. Tu obediencia se convierte en un candelero desde donde otros ven reflejado el carácter de Cristo. El propósito final de ser luz no es la autopromoción, sino la gloria de Dios. Jesús concluye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. La vida obediente no busca reconocimiento personal, sino que apunta hacia arriba, hacia el Padre. Cuando vives el Sermón del Monte, tus actos, incluso los más sencillos, se convierten en ventanas por donde otros contemplan a Dios. Ser sal y luz también implica confrontación. La sal puede arder en una herida, y la luz puede incomodar a quienes aman la oscuridad. Si vives lo que Jesús enseñó, no siempre serás celebrado, muchas veces serás rechazado, porque tu sola presencia denunciará la corrupción y la mentira. Pero aún ese rechazo confirma que la luz está cumpliendo su función, exponer lo oculto y mostrar la verdad. Tu vida se convierte en un testimonio que incomoda a los orgullosos, pero atrae a los hambrientos de justicia. El poder de estas dos imágenes es que no dependen de grandeza humana, sino de fidelidad. La sal no necesita cantidades enormes para preservar un alimento, basta con un poco. La luz no necesita ser un sol, basta con una vela encendida para romper la oscuridad de una habitación. Así es la influencia del discípulo que vive lo que Jesús dijo. Aunque sea una sola persona en medio de un barrio, una familia o una nación, su impacto es real y visible. El reino se manifiesta a través de lo pequeño, pero fiel. Además, ser sal y luz no se trata de esfuerzo individual aislado, sino de una comunidad que brilla junta. Una pizca de sal es poderosa, pero una comunidad de sal preserva generaciones. Una lámpara ilumina un rincón, pero una ciudad en un monte irradia luz a kilómetros de distancia. Cuando la iglesia entera practica lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, el mundo recibe una manifestación tangible del reino de Dios, y la oscuridad, aunque rugiente, nunca prevalece. Número 3. Aprenderías a amar incluso a tus enemigos. Amar a los enemigos es, quizá, el mandamiento más radical del Sermón del Monte. Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Con estas palabras, Jesús no solo corrige la mentalidad de ojo por ojo y diente por diente, sino que eleva el estándar a un nivel que la lógica humana considera imposible. Obedecer este mandamiento no significa aprobar el mal, sino vencer el mal con el bien. Cuando decides hacer todo lo que Jesús dijo, el odio pierde su lugar en tu corazón, y la misericordia de Dios fluye a través de ti incluso hacia quienes te hieren. El amor a los enemigos transforma primero tu interior. El rencor, por pequeño que parezca, envenena el alma, roba la paz y convierte la memoria en una cárcel. Pero cuando obedeces a Jesús y decides amar, tu corazón se libera del peso de la venganza. En lugar de quedar atado a las cadenas del resentimiento, descubres la ligereza del perdón. Así, tu vida ya no gira alrededor de lo que otros hicieron contra ti, sino en torno a lo que Dios hizo en la cruz por ti.
El enemigo deja de tener poder sobre tu presente cuando su ofensa deja de dictar tu futuro. Jesús fundamenta este mandamiento en el carácter mismo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Amar a los enemigos es reflejar la paternidad de Dios en tu conducta. Si Dios sostiene con sol y lluvia la vida de quienes lo niegan, ¿cómo no habrías de extender tú un gesto de gracia a quienes te ofenden? Practicar esto es como vestir el carácter de tu Padre Celestial. Serás reconocido no por lo que dices, sino por lo que reflejas. Amar al enemigo también significa elevarte sobre lo común. Jesús lo dijo con claridad, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mateo capítulo 5, versículo 46. Cualquiera puede amar a quien lo trata bien, pero el discípulo que vive el sermón del monte muestra una diferencia sobrenatural. Da donde no recibe, bendice donde solo hay maldición. Esto no es ingenuidad, es obediencia a un mandamiento que te distingue y te coloca en una categoría superior, la de los hijos de Dios que se niegan a ser vencidos por el odio. La práctica de este amor no es emocional, es volitiva. Jesús no pide que sientas simpatía por quien te hiere, sino que decidas actuar en amor. Amar a los enemigos es bendecir con palabras, hacer bien con acciones y orar de verdad por quienes te persiguen. Es difícil, pero cada vez que eliges obedecer, tu voluntad se alinea más con la de Cristo, que en la cruz oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Así, el amor deja de ser un sentimiento frágil y se convierte en una decisión firme que refleja la obra de Dios en ti. Cuando amas a tus enemigos, tu testimonio se convierte en arma poderosa contra la oscuridad. La sociedad espera venganza, pero cuando respondes con gracia, tu conducta desconcierta y abre la puerta a la reflexión. El enemigo que esperaba odio recibe bondad, el corazón endurecido se encuentra con una misericordia que no puede explicar. De esa forma, el Evangelio se predica no solo con palabras, sino con actos que muestran la superioridad del reino de Dios sobre los patrones del mundo. Amar al enemigo es predicar el Evangelio en su forma más pura. Este mandamiento también actúa como medicina en las relaciones rotas. Donde hay odio, la reacción normal es aumentar el fuego, pero donde hay amor, la dinámica cambia. El enemigo deja de encontrar resistencia de la misma naturaleza y se enfrenta con algo distinto: la paciencia, la bondad y el perdón. Muchas enemistades se han transformado en reconciliación porque alguien se atrevió a obedecer a Cristo en lugar de seguir los dictados de la carne. El amor que Jesús pide no siempre elimina el conflicto, pero siempre detiene el ciclo destructivo que lo alimenta. Amar a los enemigos no significa dejar de lado la justicia, sino renunciar a la venganza personal. El apóstol Pablo lo explicó claramente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Cuando decides amar en lugar de vengarte, confías en que Dios hará justicia a su tiempo. Tu tarea no es pagar con la misma moneda, sino demostrar que tu confianza está en un juez justo. De esta manera, liberas tu corazón del peso de ajustar cuentas y te concentras en vivir para Dios. El amor a los enemigos también prepara el alma para la eternidad. En el cielo no habrá rencores ni divisiones, por eso, amar aquí es anticipar la vida futura. Es una escuela de carácter donde Dios te enseña a perdonar, a soltar y a reflejar su gracia en medio de un mundo roto. Cada acto de amor hacia un enemigo es una semilla de eternidad sembrada en el presente. Y aunque parezca un costo alto, en realidad es una inversión que Dios mismo recompensa con paz interior, con gozo inquebrantable y con un testimonio que trasciende generaciones. Número 4. Tu justicia superaría la de los religiosos hipócritas. Cuando Jesús pronunció estas palabras, dejó en claro que seguirlo no era cuestión de aparentar ni de cumplir reglas superficiales. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Con esta declaración, desarmó la falsa seguridad de los líderes religiosos que se sentían justos por cumplir ritos externos, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Practicar lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte significa vivir una justicia profunda, que nace del interior y se refleja en actos sinceros, y no una justicia de fachada para impresionar a los demás.
La justicia de los escribas y fariseos se limitaba a lo externo: oraban en público para ser vistos, ayunaban con rostros tristes para llamar la atención, daban limosnas con trompeta para que todos los alabaran. Era una justicia teatral. Jesús confrontó esa hipocresía porque Dios no busca actores, sino hijos. Hacer todo lo que Jesús dijo implica que tus oraciones nacen de lo íntimo, tus ayunos se hacen en secreto, tus limosnas se entregan en humildad. Tu justicia no depende de los aplausos de la gente, sino de la mirada de tu Padre Celestial que ve en lo secreto. El problema de los hipócritas era que cumplían la letra de la ley, pero ignoraban su espíritu. Jesús les recordó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 8. Practicar el sermón significa lo opuesto: obedecer no solo en apariencia, sino en lo más profundo del ser. Así, no basta con no matar, debes erradicar la ira. No basta con no adulterar, debes cuidar tus pensamientos. No basta con jurar en nombre de Dios, tu palabra debe ser tan limpia que no necesite adornos. La justicia del reino comienza en el corazón, y desde allí transforma cada aspecto de la vida. Esta justicia superior no es fruto del esfuerzo humano, sino de una relación viva con Dios. Nadie puede superar la hipocresía con su propia fuerza, porque todos llevamos dentro la tendencia a aparentar. Pero el Espíritu Santo, al transformar el corazón, te capacita para vivir de manera genuina. Por eso, vivir el Sermón del Monte no es legalismo renovado, sino dependencia renovada. Es reconocer que no puedes ser justo por ti mismo, sino que necesitas la justicia que proviene de Cristo, una justicia que te reviste y te cambia desde adentro.